Iglesia, buenas tardes. Pues sí, de verdad que como dice Ara, me gozo en el Señor y doy gracias a Él. Eh, Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido contagiados una o dos veces por el COVID. Yo ya fui contagiado dos veces, esta segunda vez sí no me fue tan bien, pero mire, Dios es bueno y aquí estoy, con un propósito verdadero en mi vida y que poco a poco lo voy descubriendo. No que se crea que de la noche a la mañana uno descubre los propósitos del Señor. Pero sí para descubrir estos propósitos del Señor debemos de ser diligentes y debemos de saber elegir. ¿Cuántas cosas en su vida, decisiones que ha tomado, buenas, malas, pero todas han sido elegidas por usted? Muchas, ¿verdad? Hoy en la mañana, para llegar hasta este lugar, usted tuvo que elegir en qué ropa se iba a poner, de qué color se iba a vestir. Y así empezamos nuestro día eligiendo. Y en algunas otras ocasiones o situaciones podemos elegir bien o mal. ¿Por qué? Porque existe el bien y existe el mal. A veces elegimos de manera equivocada, pero también elegimos de manera correcta. Lo importante es saber cómo tenemos que elegir lo que vayamos a hacer, hacia donde nos vayamos a conducir, lo que queremos para nuestras vidas incluso. Muchas veces a los jovencitos se les pregunta, ¿y qué esperas de tu vida? A veces todavía no están muy frescos y están dudosos. Y sí, cuando tenemos que elegir, muchas veces dudamos entre qué elegir, si el vestido azul o el vestido rosa. Tengo una hija, la tercera de mis hijas, que le sucede muy a menudo. Papi, ¿qué me pongo? Mira este. Y se va. Y al rato regresa y, o este. Digo, no, hija, pues el que tú quieras, elige tú. Y así es como debemos de acercarnos ahora nosotros a nuestro Padre Celestial, pero para pedirle una dirección, en nuestras vidas, ¿verdad? En el mundo hay mucha jactancia respecto de lo que se tiene que elegir. ¿Por qué? Pues porque el mundo nos dice qué es lo que tenemos que elegir. Pero en el mundo espiritual es diferente. Es diferente. De manera que usted que decidió venir y estar el día de hoy en la casa del Señor, no tan solo eligió bien, sino que eligió lo mejor. Eligió lo mejor. De manera que le voy a pedir que me acompañe al libro de Santiago. En el capítulo 1. Busque el libro de Santiago en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 2 al 7. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y se la harán llegar por ahí mis hermanos. Todos tenemos Biblia. Si la traen electrónico también préndalo, su teléfono ahí, pero abra y prenda su Biblia. Aquí está, mire, aquí está en la pantalla el texto base que vamos a desglosar el día de hoy. Y dice así, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Acompáñeme a orar. Dios Padre bendito, gracias en este día, te damos en este día, Señor, el cual tú creaste, para que llegáramos a adorarte, para que llegáramos a alabarte, Señor, para que escucháramos de ti, de lo que ya te has revelado, de nuestro Dios grande, fuerte y poderoso que eres. Gracias, Señor, porque también sabemos de las maravillas que tú haces. Gracias, Dios, porque sabemos que tu bondad y tu misericordia también son en nosotros. Gracias, Dios, porque por medio de tu Espíritu Santo es que revelas a nuestros corazones el entendimiento de tu palabra. Gracias, Jesús, por las enseñanzas que nos has dejado. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya pasamos el mes de enero, el cual no pude cerrar por esos motivos de enfermedad, pero hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes. Esta serie de mensajes tiene que ver con sabiduría. Tenemos que aprender a ser sabios. Pero ¿para qué queremos la sabiduría y de dónde la vamos a obtener? Bien, la serie la he denominado Sabiduría de Dios para vivir. Sabiduría de Dios para vivir. Y esta es la serie que estaremos desarrollando 4 o 5 domingos. Y el día de hoy el mensaje tiene por título Elige sabiduría. Sabemos de la sabiduría y sabemos que, como dije al principio, hay mucha jactancia en el mundo por la sabiduría, pero hay sabiduría del mundo y hay sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? Pero la palabra nos dice muy claramente que para qué debemos de saber y pedir. Y nos habla de tribulaciones y nos habla de pruebas, ¿verdad? La lectura. ¿Quién de los que estamos presentes y de los que nos ven allá en sus casas, alguna vez no ha pasado o vivido una tribulación, un desierto, una dificultad, un gran problema del que muchas veces no sabemos cómo salir? Mire, yo soy uno de ellos, no tan solo una, muchas veces, ¿verdad? Pero es importante que el Señor llama a nuestra vida, a nuestros corazones, para que estemos conociendo precisamente de su palabra, para que vivamos cada día mejor, para que toque Él nuestro corazón, y nosotros debemos de elegir sabiduría. ¿Por qué? Porque si nosotros somos sabios como manda la palabra, sabremos entonces si tomar decisiones que no van a ser en nuestra carne y decisiones que serán trascendentes no tan solo para esta vida, sino para nuestra vida venidera. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nos dice el Señor, bueno, hay que vivir con sabiduría. ¿Para qué? Para aprender a soportar los tiempos difíciles. Y para aprender a soportar los tiempos difíciles, solamente de la sabiduría que proviene de Dios para vivir. Punto número 1, oportunidades. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como podemos apreciar del texto, Santiago, que es el escritor de esta carta, se está dirigiendo a los judíos creyentes en ese momento.
Pero me gusta decir y repetir, como dice la palabra, que es viva y eficaz, y también nos habla a nosotros en este momento como creyentes que somos. Y nos dice de igual manera, hermanos míos, así nos dice. Y nos dice que en nuestra vida diaria se presentan situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles, la palabra les dice que son pruebas. Y llama nuestra atención para que aprendamos a vivirlas con sabiduría. Porque muchas de las ocasiones no sabemos qué hacer o cómo actuar ante una situación difícil que estamos viviendo. Y precisamente es por falta de sabiduría. Precisamente es por eso. Pero no le estoy hablando que nos hace falta una sabiduría humana. No es esta de la que nos está hablando la palabra. Porque la sabiduría humana nos lleva, nos conduce a buscar soluciones que de momento necesitamos, pero que sean tangibles. Que sean tangibles, ¿verdad? Mire, por ejemplo, si debemos alguna cantidad de dinero, ¿cuál es la solución lógica a pensar? Conseguir ese dinero, y aquí lo tengo en la mano, para pagarlo. ¿Sí? No hubo tanto problema, o tal vez sí, ¿verdad? Pero si usted ha manejado o maneja alguna tarjeta de crédito y sabe que esa tarjeta de crédito, la cantidad de la que puede disponer, sabe usted que ese dinero no es suyo, pero se lo gasta todo el crédito que le dan de esa tarjeta. ¿Y qué sucede? Nos metemos en un problema económico. Pero sabiendo que no es nuestro ese dinero y que nos ocasionamos ahora una situación difícil, ¿qué es lo que nos faltó? Sabiduría. Sí, el comercial de la televisión nos acerca la tarjeta de crédito y nos dice es la llave del mundo. Sí, pero a los problemas. Hay que tener sabiduría también para manejar estas tarjetas de crédito, ¿verdad? Y esto se lo digo como pues parte tal vez de nuestra vida diaria que llega a suceder, ¿verdad? Y cuando ya estamos metidos en el problema, ya no sabemos cómo solucionar. Sí sabemos que necesitamos dinero para solucionar, pero tristemente no recurrimos a la Biblia antes para evitarnos estas situaciones. Pero ya estamos en la situación, ya estamos en el problema. Recurra a la Biblia para encontrar una solución sabia a lo que usted está viviendo. Nos dice que debemos de tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como cristianos, fíjese, como cristianos difícilmente podemos mirar al cielo y encontrar ese gozo del Señor ante la situación que tenemos. Imagínense los que no creen en el Señor. Bueno, en las pruebas de la vida diaria tenemos estas situaciones, pero en estas situaciones muchas veces nos apartamos del Señor y nos ensimismamos en el problema. Y no estamos viviendo una vida tranquila dentro de la situación. Estamos viviendo una vida angustiada precisamente por lo que está pasando, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos están preocupados únicamente en la situación difícil que estamos viviendo y nos estamos olvidando de quién puede verdaderamente ayudarnos dentro de esa situación. Por eso Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo. ¿Cuál es el gozo que tenemos en estas pruebas?
¿Cuál es ese gozo? No es una felicidad como cuando estamos contentos por algo. No, claro que no. Las pruebas que como cristiano vivimos alude a esas dificultades de la vida. Y mire, dentro de estas dificultades hacen posible probar ante Dios, probar ante la comunidad de creyentes y la realidad de nuestra propia vida cristiana, una profundidad de fe. Y a veces no lo vemos de esta manera. Las pruebas diarias que vivimos tienen que ver con los golpes de la vida, con los sufrimientos que tenemos, con los peligros, con la salud cuando la tenemos mermada. De manera que son pruebas difíciles que Dios permite. Fíjese bien, escuche bien. Son pruebas difíciles que Dios permite que sucedan. Sí, Él no nos pone las pruebas, solamente las permite, y las permite con un propósito. Y no es el hacernos sentir mal, y no es que nos duele la carne, y no es que estemos sufriendo. Él permite las pruebas para que nosotros crezcamos en fe, y eso es crecer espiritualmente. De manera que dice la palabra que debemos de tener sumo gozo. Cuando usted tiene el gozo del Señor reinando sobre la dificultad que usted tiene, entonces sí se va a dar cuenta de algo sobrenatural que está existiendo en su vida. ¿Qué existe en ese momento? La presencia real del Señor que le está sosteniendo. Pero muchas veces nos gusta primero preocuparnos. ¿Sí se escucha? Tampoco se escucha, creo, ¿verdad? Preocuparnos por el problema y dejamos a un lado el gozo del Señor, cuando la palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Tened por sumo gozo, y el gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu. ¿Recuerda usted cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo y paz. Estos tres primeros tienen que ver con Dios. El amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios. De manera que Dios aprovecha estas situaciones difíciles que estamos viviendo, y nosotros tenemos que tomarlas como una oportunidad, verlas como una oportunidad para entonces sí acercarnos a Dios, y ese gozo va a estar por sobre la dificultad que estamos viviendo. Gracias. Racionalmente a nadie nos gusta vivir una prueba. No. Nos es muy difícil sobrellevarla, pero cuando esa prueba la vivimos de la mano del Señor, cosa diferente sucede en nuestra vida. Hermanos míos, dice Santiago, hagamos lo que nos pide el Señor. No se olvide de Él, es lo que nos está diciendo. Mire, segunda a los Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Pero muchas veces estamos enfocando mal, y lo que estamos haciendo es ver la dificultad aquí enfrente, quejarnos de ella y olvidarnos de que el Señor está en medio de esa debilidad que estoy viviendo. Si yo pongo primero los ojos en el Señor, en esa prueba, en esa debilidad que puede derrotarme,
Si yo pongo primero mis ojos en Él, ¿qué va a decir? ¿Qué va a suceder? Como dice aquí, dice, me voy a gloriar porque el poder de Cristo reposa en mí. La fuerza de Cristo me está sosteniendo en medio de la prueba. Pero nos gusta más quejarnos y hacerle saber a los demás la prueba que estoy viviendo, pero lo hacemos como queja, más que de sentir el gozo y compartirle. Sí, sí estoy sufriendo, sí tengo este problema, pero el Señor no me deja, porque ha dicho el Señor que estará conmigo, que en mi debilidad se está perfeccionando. No dice, huye del problema, no dice escóndete del problema, es conmigo, dice el Señor, yo estaré contigo, ¿verdad? Las pruebas, como les dije hace un momento, pues son las oportunidades que el Señor va a tomar. No es que no tome otras oportunidades, sí, pero nuestro corazón en esos momentos está quebrantado, ¿verdad? Quebrantado. Pero en esos momentos es cuando nos acercamos al Señor. Cuando oramos en nuestra vida diaria, oramos. Pero cuando algo nos duele, clamamos al Señor, ¿verdad? Clamamos. Pero que ese clamor sea con la convicción, que sea con la fe de que efectivamente Él me está sosteniendo en medio de esa prueba. Si me siento solo, es que estoy en un desierto, pero no lo está, porque la presencia de Dios está con nosotros. En los tiempos ásperos que vivimos en nuestras vidas, el Señor está con nosotros y debemos de darle gloria al Señor que estas situaciones nos acontecen. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero no tengas miedo, porque yo he vencido al mundo. ¿Y por qué a veces se nos escapan esos versículos? Es la palabra de Dios quien nos sostiene en estos momentos. Bien. El versículo 3, la última parte del versículo 3 dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Creo que humanamente, ante los problemas, lo que menos tenemos es paciencia, ¿verdad? Es paciencia, ¿no? Queremos que las cosas se den en nuestro tiempo, en nuestro momento y además como nosotros queremos. Como nosotros queremos. Pero de la paciencia que aquí nos habla se traduce como la resistencia y la perseverancia dentro de la situación difícil que estamos viviendo. Lo primero que queremos hacer es salir huyendo de la situación difícil. No, permanece porque no está solo. Un cristiano pues no se alegra, como dije hace rato, de las pruebas, ¿verdad? Pero a diferencia, el gozo del Señor que está experimentando de su presencia es el pensamiento sabio de la verdad de que la presencia de Dios y su palabra es en nuestras vidas. Es en nuestras vidas. De manera que acerquémonos, Dios está aquí. Aquí está. Bueno, hoy está en nuestros teléfonos también, ¿verdad? También ahí está, sí. Cuando estamos tan angustiados y preocupados, muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, que no nos oye, que se olvidó de nosotros, que se olvidó ya de nosotros, que no se interesa. Pero no es que Dios no se interese.
Cuando pensamos de esta manera es porque esto es producto de la impaciencia, es producto de mi raciocinio, es producto de que ya quiero salir de la situación en la que me encuentro, pero lo estoy pensando porque no he recurrido ni acudido a Dios, ni me he fortalecido en su palabra, sino que más bien estoy débil humanamente y en mis pensamientos es de donde quiero buscar una solución y salir. Cuando la impaciencia está en nuestras vidas, es no querer que las situaciones, es no querer esperar que las situaciones se solucionen en los tiempos de Dios, sino en mis tiempos. Y además como yo quiero, les decía, ¿verdad? La impaciencia impide que la fe crezca. La impaciencia impide que la fe crezca y que además sintamos la presencia de Dios. Es por ello que ya queremos muchas veces salir del problema, porque no estamos sintiendo, pero tampoco estamos siendo pacientes. Pacientes como nos lo pide el Señor. Tenemos entonces que las dificultades que vivimos día a día son oportunidades que Dios aprovecha para que usted y yo creamos por fe que la presencia de Dios nos está sosteniendo en esos problemas, en esas situaciones difíciles, en esos desiertos y en esas pruebas que estamos pasando. Si usted lo piensa de esta manera, es un pensamiento sabio que proviene de Dios, que ya lo escuchó alguna ocasión de su palabra. De manera que pensemos sabiamente. Punto número 2. Obra completa. Y dice la palabra en su versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow. La impaciencia entonces nos está diciendo que no va a tener una obra completa. Y aquí el texto nos dice que tenga la paciencia su obra completa. Si perseveramos, vamos a obtener algo, vamos a obtener un fruto, ¿verdad? La sabiduría humana hace entonces separación de Dios e impide la obra de Dios en nuestras vidas, impide que la obra sea completa. Pero si nosotros resistimos y perseveramos en la paciencia, eso significa que estamos pasando por las pruebas, ¿verdad? Y que la paciencia debe de tener su obra completa. Pero ¿en qué consiste tener esa obra completa de la paciencia? El mismo versículo 2 de nuestro texto base nos lo dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, la obra completa de la paciencia es gozo. Es gozo, y muchas veces podemos leer el texto y pasarlo de largo. Pero la misma palabra nos lo está diciendo, ¿verdad? Es ese gozo. Y las pruebas llegan a ser tan duras que muchas veces decimos, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Señor, ya sácame de esta situación. Cuando el pensamiento correcto y sabio es dar gracias a Dios porque nos está sosteniendo en estas situaciones, es lo que va a traer gozo en nuestro corazón. La semana pasada la pastora Briseida nos hablaba de perdón, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las pruebas, todas las situaciones difíciles que vivimos nos ayudan a bien. Y eso fue lo que nos enseñó.
los que aman a Dios. Los que amamos a Dios, dice que debemos de tener paciencia para que sea la obra completa y que no huyamos de los problemas, sino que es Dios quien está delante de esas situaciones difíciles para ayudarnos, para auxiliarnos, para socorrernos, para levantarnos, para sostenernos, ¿verdad? Entonces debemos de elegir sabiduría. De oídas, dice Job, de oídas te había oído. Y en el momento duro que vivió Job, se aferró al Señor. Aunque de oídas lo había oído, dice, pero hoy en medio de esta situación te veo. Y muchas veces nuestro corazón hace que no lo veamos, sino que veamos el problema, pero estamos llamados a vivir en ese gozo del Señor para soportar y resistir la prueba. Esperar con gozo en nuestro corazón. Y ese gozo viene de la seguridad de saber que pase lo que pase en nuestra vida, Dios estará con nosotros. No estamos solos. Otra parte para que tengamos la obra completa de la paciencia es la esperanza. La esperanza. Hay un dicho popular que dice que la esperanza muere al último, ¿verdad? Y mucha gente así vive. La esperanza muere al último, pero no hay un propósito en su vida en medio de esa situación que está viviendo. Está viviendo esa situación sin propósito. ¿Por qué? Porque no hay gozo. No hay gozo. Pero para nosotros que estamos esperando en Dios, nosotros no perdemos esta esperanza. Para nosotros la esperanza no muere porque hay un propósito en medio de ello, de manera que no debemos de perder la esperanza, sino no debemos de resignarnos, y vivir ante la prueba. Mi esperanza es que el Señor está conmigo y que Él me va a sacar de esta prueba y que no es en mis fuerzas, no es en mi pensamiento lógico, ¿verdad? No se trata de aguantar sin propósito alguno, sino que en medio de la prueba está el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el propósito de Dios para nuestras vidas en ese momento es que nuestra esperanza descanse en Dios, para que podamos alcanzar esa obra completa de la paciencia. Segunda a los Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. De manera que la fidelidad y el poder de Dios está actuando a nuestro favor. No se olvide de ello. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Que así se hagan, dice, las cosas. ¿Por qué? Porque continuando con la obra completa de la paciencia, ahora va a traer una transformación en nuestras vidas. Gozo, esperanza y transformación. Gozo, esperanza y transformación es lo que va a tener la obra completa de la paciencia. Hay una frase, y que luego circula por ahí por el internet, por el Facebook, que dice: a veces Dios no cambia las situaciones porque está usando las situaciones para cambiarte a ti. ¿Verdad? Sí, esas son las oportunidades que Dios toma para cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Y en medio de esta transformación que hay, sabiduría de Dios que nos está dando a nosotros.
al aceptar las consecuencias y las circunstancias de que estamos viviendo, pero estamos descansando en el Señor. Estamos descansando en el Señor y Él está transformando nuestras vidas. No tan solo está quitándonos la situación difícil, sino que ahora, con el gozo, con la esperanza, está transformando nuestras vidas. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ponga mucha atención, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, de manera que la obra completa de la paciencia es permitir que mientras esperamos en Dios tengamos la convicción de que Él está trabajando a nuestro favor. Dice que nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo en su reino. Nos está estableciendo en su reino. Dios trabaja en nosotros, quitando en nuestra vida todo aquello, fíjese, todo aquello que a Él no le agrada y que nosotros mismos no podemos cambiar. Pero Él sí lo cambia, Él transforma nuestras vidas, ¿verdad? Él transforma nuestras vidas. Cuando estamos en medio de estas situaciones difíciles en nuestras vidas y le decimos a Dios, ya, basta, sácame de esta situación, ¿Dios lo puede hacer por esa única vez? Sí lo puede hacer por esa única vez, de manera que lo que Él nos pide es que sepamos elegir, que le sepamos pedir al Señor qué es lo que queremos, que nos saque de la situación o que transforme nuestras vidas. Punto número 3. En el pedir está el dar. Me encanta, dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted sabe que la Biblia misma dice que nos acercamos a Dios por medio de la oración y hacemos nuestras peticiones. Pero también nos dice que no recibimos porque pedimos mal. En el pedir está el dar. Cuando nosotros oramos por la situación difícil que estamos viviendo, difícilmente le preguntamos a Dios qué tiene Él para nosotros en ese momento. Y el Señor sabe qué es lo que hace falta en nuestros corazones. Y dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto es voluntad de Dios, darnos esa sabiduría para vivir. Y además dice que nos la dará abundantemente. Queremos y le pedimos al Señor que ya pare esa tempestad dentro de la que estamos viviendo, que nos saque de manera inmediata, que ya no queremos sufrir. Pero no olvide usted que en medio de esa tempestad que está viviendo hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Si usted decide y pide a Dios que lo saque de la tempestad, insisto, lo va a hacer. Pero no le estará pidiendo sabiduría para vivir. Y lo que Él nos está diciendo es, pídela, no la tienes, pide esa sabiduría. En el pedir está el dar.
Dios quiere algo mejor para nuestras vidas. En cambio, si en medio de la tempestad que vivimos le pedimos esa sabiduría que nos hace falta, dice el texto que nos la dará, y sin reproche. Y sin reproche es porque muchas veces dentro de la situación difícil que vivimos, la prueba, hay queja y hay queja. ¿Contra quién? Contra Dios. No importa, ya dice el Señor, ya te quejaste contra mí, tú pídeme sabiduría y te la voy a dar para que aprendas a vivir una vida cristiana y congruente, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a presentar nuestras necesidades ante Él. Y dice que no le presentemos para gastar en nuestros deleites o nuestros caprichos, sino que le pidamos para aprender a vivir. Dios nos muestra aquí que podemos recurrir a Él y que está dispuesto a darnos esa sabiduría que proviene de lo alto. Pero para que Él nos la dé, hay requisito. Dice el versículo 6, pero, ya les dije que la pidan, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Entonces este es el requisito: fe y no dudar de Él, de lo que puede hacer en nuestras vidas. La sabiduría del mundo nos lleva a hacer hacia un lado y hacia otro, como las ondas del mar que dice aquí, en donde queremos buscar una solución y no estamos realmente buscando la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, cuando la buscamos en un lugar y en otro, a lo que puede conducirnos es a empeorar la circunstancia. Salí o busco solución de una manera, pero me estoy metiendo en otro. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese galardón es de sabiduría si usted lo busca, y es lo que ya nos ha dicho que nos va a dar. De manera que si nosotros le pedimos a Dios con fe esta sabiduría que proviene de lo alto, nos la va a dar. Y nos dice que debemos de ser cabales cuando le estemos pidiendo esto, es decir, con fe y de una sola pieza en la petición de sabiduría, y saber esperar pacientemente a que Dios nos la dé. Dios quiere transformar nuestras vidas. No lo busque únicamente para que le cambie una circunstancia. No está para eso Dios. Porque es posible que lo que quiera se dé, sí, por única vez. En cambio, si usted pide sabiduría, lo que Dios le va a dar es una transformación en su vida por medio de la fe. Lo mejor que debemos hacer por medio de la palabra, como nos lo dice, es elegir sabiduría, pedir a Dios ese cambio de vida, esa transformación en nuestras vidas, para aprender a vivir con sabiduría dentro de las situaciones difíciles que vivimos. No fuimos llamados, como el mundo cree, a que ya somos cristianos y se acabaron los problemas. Eso es una mentira. Pero sí hay una transformación de nuestras vidas, porque ante los problemas que vivimos, el Señor, su presencia está con nosotros. Póngase de pie, iglesia.
¿Tiene usted en este momento alguna prueba por la que está pasando, alguna situación difícil que esté viviendo? Preséntela ahora a Dios. Preséntela al Señor y dígale qué es lo que le está doliendo y pídale perdón por no acudir primero a Él para pedir sabiduría, porque se sintió abandonado, porque no sintió la presencia de Dios, porque usted quería que fuera de una manera, pero el Señor nos dice que actuará conforme a su soberanía, y conforme a su soberanía es enseñarnos a vivir con sabiduría. ¿Se siente solo? Es porque lo está soportando solamente en su carne y en sus fuerzas. ¿Elige sabiduría? Sí, pero la que proviene de lo alto. No tienes que actuar y andar buscando solución en diferentes lugares. No, hay un solo lugar donde encontrar esta sabiduría, y es en sus Biblias, es en la palabra de Dios. De manera que elige sabiduría, sabiduría de Dios para aprender a vivir. Acompáñenme a orar. Dios, Señor, Padre bendito, delante de ti estamos agradecidos contigo, Señor, porque tenemos problemas, pero hoy sabemos y entendemos, como dice tu palabra, que todas las cosas son para bien. Te amamos, Señor. Te amamos, y hoy buscamos en ese amor de ti. Y hoy vivimos en nuestras vidas también la experiencia de que tu presencia es real en nuestras vidas. Y no tan solo en la prueba, sino de continuo en nuestras vidas hasta que estemos delante de ti en tu presencia, Señor. Cuando nos llames y pases lista, digamos: aquí estoy. Gracias, Señor. Terminé la carrera. Y terminé esa carrera con gozo, porque las situaciones difíciles, las pruebas, los desiertos por los que pasé, nunca pasé solo, porque tu presencia estuvo siempre conmigo. Perdóname, Señor, cuando no la sentí. Perdóname porque cuando anduve como las olas del mar, buscando en un lugar, buscando en otro una solución, Señor, no la encontré y me olvidé de ti. Dios, mueve nuestros corazones para acercarnos a tu palabra y buscar de ti, buscar esa sabiduría para vivir bien, Señor. No conforme al mundo, porque tus riquezas que son en Cristo Jesús son las que nos enseñarán a vivir una vida transformada, una vida diferente. Gracias, Señor, porque no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros, Señor. Nosotros hicimos decisión y creer por fe en ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, en quien hay salvación, en quien hay perdón de pecados, en quien hizo la obra en esa cruz para que yo hoy pueda vivir una vida transformada a tus pies. No hay nada, Señor, más grande dado a los hombres que esta salvación. Dios, que aprendamos sabiduría de parte de tu palabra para ponerla por obra. No para atesorarla tan solo en nuestros corazones, sino para que nuestras bocas la abren, para que te alaben, para que te bendigan, para que te reconozcan, Señor, porque todo esto nos has enseñado y nos has dicho en tu palabra. Sé paciente
que esa obra sea completa en nuestras vidas. Obra en nosotros, Espíritu de Dios. Tócanos. Acércanos cada vez más al Padre. Endereza nuestras peticiones, Señor, con esos gemidos indecibles que lleguen a ti. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias por tu palabra que nunca viene vacía. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que aceptes este culto de adoración, Señor, y que suba fragante. De igual manera que aceptes cada una de las peticiones en medio de las pruebas que estamos viviendo, Señor, sabiendo que tu presencia es en nosotros. No es más grande el desierto ni la prueba, sino que eres tú mucho más grande y tu presencia en nuestras vidas. Oramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.